Hola a todos, en este episodio vamos a ver cómo implementar un multiplexor de 2 a 1 mediante VHL o VHL. Para este caso tenemos que en el dip switch o en este interruptor de 4 entradas, de esas 4 vamos a usar el 2, el 3 y el 4, siendo el 4 la línea de selección, 3 la entrada X y 2 la entrada Y. Recordemos lo que hace un multiplexor. Como se puede observar ahí, la línea de selección o de control 4 está apagada, es decir, me está enviando un cero lógico, por lo tanto a la salida se está viendo reflejado lo que yo haga en la entrada X ubicada acá en 3. Entonces, por ejemplo, si yo bajo 3 o lo apago, observamos que el LED también se apaga. Si yo hago variaciones en 2, no voy a observar ningún cambio, independiente de si esté en 1 o en 0. ¿Sí? Él solo va a obedecer a los cambios que yo haga en la entrada X. Si yo aquí, por el contrario, 4 lo coloco en 1, automáticamente vemos que el sistema va a reaccionar y va a colocarme la salida en alto, pero eso es porque 2 está en alto. Si yo coloco 1 en alto, observamos que se mantiene en 1, y si yo coloco la entrada 2 en 0, el sistema vuelve a colocarme la salida en 0. Listo, ahora sí vamos a ver cómo lo escribimos en el lenguaje VHL. Bueno, aquí tenemos la descripción del multiplexor de 2 a 1. Para este caso, la arquitectura que vamos a utilizar es concurrente. Veíamos entonces que el interruptor estaba representando básicamente a estas 3 entradas, siendo X y Y la entrada de datos, ST logic porque obviamente vamos a trabajar un solo bit, la línea de selección que es la que me permitiría dejar pasar a X o a Y dependiendo pues de lo que escoja, y Y out sería la salida. Entonces la arquitectura concurrente básicamente son compuertas. La función del multiplexor básicamente es dejar pasar a X siempre y cuando la línea de selección valga 0. Por lo tanto, en este min término tenemos la negación de cel, es decir, que si cel vale 0, negado me va a dar 1 y X dejaría pasar a X, pero acá 0 anularía este término y efectivamente quedaría X. Acá podemos observar lo mismo. Entonces X, si cel vale 0, pasa por el negador activando esta compuerta y cel anularía por propiedades de la álgebra booleana esta, y aquí obtendríamos el resultado. Y esa es básicamente aquí en este nivel concurrente. Aquí tenemos la simulación del multiplexor usando las compuertas. Entonces vamos a volver a repasar qué es lo que hace básicamente el multiplexor. Como se puede observar aquí, en el intervalo entre 0 y 20 nanosegundos tengo la señal de cel en 0 y extiendo el valor de 0 hasta 40. Entonces vamos a analizar qué sucede en el intervalo entre 0 y 40 nanosegundos. Aquí podemos darnos cuenta que la entrada X va a cambiar, entre 0 y 20 va a ser 0 y entre 20 y 40 va a ser 1. En cambio la señal Y o la entrada Y va a ser 0 en todo ese intervalo. Como observamos, la salida entonces en este caso se asemeja o es igual a X, y eso es porque efectivamente la línea de selección la hemos tomado en 0 durante ese intervalo de tiempo. Entre 40 y 80 nanosegundos tenemos la línea de selección en 1. En este caso vamos a colocar en 0 a X y vamos a cambiar de estado a Y. Entonces aquí hasta 60 va a tener un 1 y entre 60 y 80 va a tener un 0. Si colocamos acá, la línea de selección vale 1, la entrada Y vale 1 y por lo tanto a la salida veremos es el valor de Y. Y se puede observar aquí, desde aquí, que él me deja pasar a Y. Y eso es lo que está haciendo básicamente el multiplexor. Bueno, y ahora tenemos el mismo multiplexor también en arquitectura concurrente, pero esta vez vamos a usar una sintaxis, y esa sintaxis es when
else. Entonces aquí he colocado, bueno, la salida le voy a asignar a y cuando la línea de selección tome el valor de 1. En caso contrario va a ser x. Y esto reemplazaría a las compuertas del diseño que usamos antes. Esto es pues mucho más interesante, ¿sí? Aquí ya la tengo compilado y vamos a mirar qué me sintetizó. Y si observamos acá, vuelve un zoom, el circuito que sintetiza ya es el multiplexor. Entonces aquí podemos ver la línea de selección. Si es 0, deja pasar a X. Si es 1, deja pasar a Y. Y eso es básicamente lo que hace esta sintaxis. Y otra de las características es que ella está básicamente optimizada para utilizar los recursos del FPGA. Es decir, dentro de los elementos lógicos vamos a tener los multiplexores ya implementados y esta sintaxis hace uso de ellos, y es por eso que en el RTL lo podemos ver. Entonces aquí ya podríamos programar el FPGA, enviarle los bitstream a la tarjeta y ya quedaría nuestro diseño listo. Bueno, y otra de las cosas que puedo hacer es que esta sintaxis me permite sintetizar varios multiplexores a la vez. Es decir, por ejemplo, que si yo tengo las entradas X y Y de 4 bits, es decir, en un bus de datos de 4 bits, entonces voy a colocar aquí STLogic Vector y voy a decir que el vector va a ir de 3 a 0 formando 4 bits y esto mismo en la salida. Listo. Y sin necesidad de modificarle nada más, le puedo dar compilar. Reviso el RTL y él me sintetiza un multiplexor de 4 bits. Lo que realmente va a hacer es sintetizar 4 multiplexores, uno para cada bit del vector que hemos organizado. Es decir, que para X sub 0 y Y sub 0 sería un multiplexor, para X sub 1 y Y sub 1 sería el otro, y así sucesivamente. Y bueno, eso es todo. Espero les sirva. Muchas gracias y hasta la próxima.